Lectura del libro de Isaías. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ahaz diciendo: Pide al Señor, tu Dios, una señal de abajo, en lo profundo o de arriba, en lo alto. Contestó Ahaz: No la pediré. No tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: Oye, pues, casa de David. ¿No satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por él para proclamar su evangelio. Ese evangelio, que, anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras, se refiere a su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, que nació, en cuanto a su condición de hombre, del linaje de David, y en cuanto a su condición de Espíritu Santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios, a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe, para gloria de su nombre. Entre ellos, también se cuentan ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera: estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. En este día la palabra de Dios nos presenta un contraste profundo entre la cerrazón del hombre y la fidelidad desbordante de Dios, entre la señal rechazada y la señal dada, entre la promesa anunciada en la sombra y su glorioso cumplimiento proclamado a la luz del mundo. En el libro del profeta Isaías nos encontramos con un momento de grave crisis. El rey Ahaz, de la casa de David, gobierna en Jerusalén acosado por sus enemigos. Ante esta angustia, el Señor mismo le tiende la mano de la misericordia y le hace una oferta insólita: pide al Señor, tu Dios, una señal. Le da libertad para elegir, sea de las profundidades del abismo o de las alturas del cielo. Es una invitación a la fe, un llamado a confiar, un ofrecimiento divino para fortalecer su corazón débil. Pero la respuesta de Ahaz es una cáscara de falsa piedad que esconde una profunda infidelidad: no la pediré. No tentaré al Señor. Con aparente respeto a la ley, rechaza la señal. En realidad, su corazón ya ha puesto su confianza en otra parte, en las alianzas políticas, en los ejércitos humanos. Su negativa es un rechazo a depender únicamente de Dios, una forma sutil de decir que no necesita su intervención, que Él tiene sus propios planes. Ante esta actitud, el profeta Isaías levanta su voz con una reprimenda divina: no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios. Han agotado la paciencia del cielo. Y entonces, el profeta proclama la respuesta soberana y eterna de Dios: pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. Ya que el hombre, en su soberbia, rechaza pedir una señal, Dios mismo, en su gracia libre,
dará la señal definitiva, que trasciende toda crisis política y temporal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esta es la señal que supera todas las expectativas humanas. No es un ejército victorioso, ni un tratado de paz. Es un nacimiento. El nacimiento de un niño de una virgen, cuyo nombre proclama la verdad fundamental de la historia de la salvación. Dios no está lejos, no es un espectador distante. Él viene a estar con nosotros. La respuesta a toda angustia, a toda infidelidad humana, no es una solución táctica, sino una presencia, la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. Siglos después, el apóstol Pablo, en la plenitud del tiempo, proclama el cumplimiento de esta señal. Se presenta como siervo de Cristo Jesús, llamado por Dios para ser apóstol. Y anuncia con gozo cuál es el contenido de su evangelio. Se refiere a su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Y luego, con una precisión que hace estremecer, une las dos condiciones del Emmanuel prometido, que nació, en cuanto a su condición de hombre, del linaje de David. Ahí está la continuidad con la promesa a la casa de David, la humanidad real del niño nacido. Pero, y esto es el misterio revelado, en cuanto a su condición de Espíritu Santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios, a partir de su resurrección de entre los muertos. En Jesucristo, la señal de Isaías se vuelve carne y verdad. Él es el Hijo de la Virgen, el Emmanuel, Dios con nosotros. En su humanidad, es hijo de David. En su divinidad, resplandece como Hijo de Dios poderoso por la resurrección. Él es la respuesta definitiva que Dios dio a la infidelidad de Ahaz y de toda la humanidad. No una respuesta que quita las dificultades externas, sino una respuesta que viene a compartir nuestra condición, a habitarla y a transfigurarla desde dentro. Pablo comprende que él es parte de este designio de gracia. Su apostolado tiene una finalidad universal, llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe. Y nos incluye a nosotros, entre ellos, también se cuentan ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. El Dios con nosotros se ha hecho Dios con todos, abriendo las puertas de su presencia a toda criatura que acepte la fe. En el silencio sagrado de este momento, la palabra de Dios nos sitúa ante uno de los misterios más profundos y delicados de la Encarnación. La figura de José, el hombre justo, a quien se confía el cuidado del misterio más grande del universo. El Evangelio nos presenta un hecho que desborda toda comprensión humana. María, desposada con José, se encuentra encinta. Pero la causa no es humana, es divina, por obra del Espíritu Santo. Nos hallamos ante el umbral del milagro absoluto, donde la naturaleza es trascendida por la gracia. Y ante este misterio, se alza la perplejidad de un hombre justo. José es llamado hombre justo. Su justicia no es sólo la del cumplimiento escrupuloso de la ley. Es una justicia mayor, templada por la misericordia y la bondad. Ante el aparente escándalo, la ley podría exigirle una denuncia pública. Pero el corazón de José, herido por un dolor que no comprende, busca una solución en la sombra, pensó dejarla en secreto. Prefiere cargar él mismo con la duda, con la incomprensión, con la renuncia silenciosa, antes que exponer a María a la humillación. En su silencio, ya refleja la mansedumbre de Dios. Es en este momento de angustia callada donde Dios interviene. Un ángel se le aparece en sueños. Dios no abandona al corazón recto que sufre en la oscuridad. El mensaje celestial ilumina el misterio. José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Al llamarlo hijo de David, el ángel le recuerda su dignidad y su papel en el plan salvífico. José es el eslabón legal que unirá al Mesías con la estirpe prometida. Se le revela la verdad sobrenatural, y con ella, su misión. A José no solo se le pide que crea lo increíble, sino que actúe. Se le confía una tarea paternal decisiva: tú le pondrás el nombre de Jesús. Al imponer el nombre, José ejerce legalmente la paternidad, inserta al niño en la línea de David y le da su lugar en la sociedad. Y ese nombre revela la esencia de la misión del niño:
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. José es el primer hombre en la tierra en conocer el nombre y el propósito salvador del Hijo de Dios. El evangelista ve en esto el cumplimiento de la profecía de Isaías, la Virgen que concibe y da a luz al Emmanuel, Dios con nosotros. En Jesús, el nombre dado por los hombres, Dios salva, y el nombre dado por Dios, Dios con nosotros, se funden en una misma persona. La salvación es, precisamente, esto. Dios asume nuestra condición para redimirla desde dentro, para estar con nosotros de un modo nuevo y definitivo. Y entonces, se produce el acto de fe que cambia la historia. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. No hubo vacilación, ni debate interno. La palabra de Dios, recibida en la intimidad del sueño, se tradujo inmediatamente en obediencia amorosa. José acogió el misterio. Acogió a María. Y al acogerla, acogió en su casa, bajo su protección y en su linaje, al Salvador del mundo. Hermanos, en la figura silenciosa de José, Dios nos enseña el rostro de la fe justa. La fe que, ante el misterio que la supera, no se revela ni huye, sino que guarda silencio y busca hacer la voluntad de Dios, aunque duela. La fe que se deja instruir por Dios en la oración y en los signos de su providencia. La fe que, una vez comprendida la misión, la cumple con prontitud y fidelidad, sin buscar protagonismo, asumiendo el papel de custodio humilde del misterio. José, el justo, nos muestra que la verdadera fortaleza no está en la imposición, sino en la acogida obediente, no en el entendimiento claro, sino en la confianza serena en la palabra de Dios. Que San José nos enseña a acoger a Jesús en nuestra vida, a custodiar su presencia con corazón recto y misericordioso, y a confiar en que Dios guía los pasos de los que, en el silencio y la justicia, se abandonan a su voluntad. Porque en esa obediencia callada se realizan los designios más grandes de la salvación.